Gorilas y gorilas más Gorilas y gorilas más cyberpunk en la revista de los Champions. Así es, Adrián, y ya hemos visto qué es el fundamento, la filosofía detrás del cyberpunk. Ahora vamos a trazar una hermosa línea temporal cronológica desde finales de los 80s hasta nuestros días para ver qué productos fundamentalmente han afectado esta visión, Adrián, en cómics, manga, películas e historietas. Cómics e historietas, Kike. Sí, y anime. Y anime. Es muy cierto, vamos a dar una perspectiva un poco más visual del asunto, voz en off. Queremos mostrar todo lo que va a suceder. Así es, señores, y vamos a empezar con Rank Xerox. Qué cómic más impresionante, Adrián, del 78. Cómic creado, protagonizado por un cyborg del mismo nombre, considerado como uno de los primeros ejemplos de cyberpunk en la historieta. Tanino Liberatore, a quien hemos podido conocer aquí en Bolivia, gracias a Viñetas con Altura, Adrián, se vino hasta acá. Muy cierto, Quique, ha sido creado por Stefano Tamburini, Andrea Paciencia y Tanino Liberatore, como les decía Quique. Ha habido que cambiar algunos nombres de los autores cuando estaban publicando porque había algunos problemas legales con la compañía de fotocopiadoras justamente que creaba máquinas de fotocopias, Rank Xerox. Sí, era Ranks, Adrián, y se llamaba Xerox porque este antihéroe ha sido construido con piezas de la fotocopiadora, como decías, y la compañía le ha dicho, hijito, tienes que cambiar. Lo que no sospechaban era que iba a sobrevivir el héroe, Adrián, a las fotocopiadoras. Así le ha dicho hijito, lo Claro. ha paternalizado. Bueno, la marca ha obligado a cambiar a los Rank Xerox, como les decía el Quique, y originalmente esta historieta apareció en blanco y negro en la revista Cannibale en 1978. Aquí se ha añadido algo muy importante, Adrián, a la visión de la distopía futura. Lubna, la novia de Rank Xerox, es una niña de 12 años, Adrián, que es tan amoral como el robot y es adicta a diversas drogas. Esta idea de los niños haciendo barbaridades, Adrián, que luego han revisitado los chinos, por ejemplo, en estas películas como Emperador Tomate Ketchup. Así es, y por la proliferación del pop y de muchas tendencias humanistas en nuestra época, tenemos esa visión de los niños como seres bastante ingenuos, candorosos e inocentes, pero justamente aquí se exploraba ese otro lado del cual nos hablaba alguna vez Freud, diciendo de que los niños también tienen una cierta ausencia de inocencia, son seres como ciertamente perversos, amorales, pero los creadores de esta historieta se estaban basando más que todo en la cruzada de los niños de la Edad Media, Kike. Claro, donde ha pasado miles de brutalidades, Adrián, y la relación que tiene Ranks con su novia Lubna emula mucho la dinámica de Frankenstein con la Niña del Río o La Bella y la Bestia. Ahora, esta es una revista muy importante porque se ha reeditado varias veces en varios idiomas, pero bueno, es considerada una de las más importantes del mundo y hasta ha aparecido en lo que es la revista estadounidense Heavy Metal, Kike. Así es, una piedra fundamental como la que viene a continuación, Bosenov, ¿cuál es? De 1982, Akira. Nada más, Adrián, la fiscalía descansa. Entonces pasemos al otro. No, Adrián. Manga japonés en el que se basa la película de animación del mismo nombre, ambas obras que han tenido reconocimiento instantáneo y son clásicos en el género. El manga ha sido dibujado y escrito por Katsuhiro Otomo entre los años 1982 y 1990. Sin embargo, la película ha sido estrenada 5 años antes de la conclusión del manga. Como a Naruto, Adrián, le ha pasado lo mismo. Totalmente. Está ambientada en la ciudad futurista de Neo Tokio, Adrián, detallada enfermizamente a tal nivel que han gastado 7 millones, la mayoría de la plata, Adrián, en los decorados, no en la película. Muchas de las temáticas de las que les hablábamos en un bloque anterior, como la destrucción por la tecnología, el desempleo, la violencia, las drogas, el terrorismo y la superstición apocalíptica por vivir en una distopía, han sido muy bien representadas dentro de lo que es este manga y este anime. Jotaro Kaneda, Adrián. ¡Kaneda! Y Tetsuo Hima, Adrián. ¡Tetsuo! Son dos amigos miembros de la pandilla de las cápsulas que tienen que enfrentarse al final de la película en una clara alegoría, Adrián, de el hombre contra la máquina. Esto no solo ha significado que se vea una temática más cyberpunk, que se vuelva más popular, sino que también ha difundido lo que es el manga y el anime fuera de Japón por el impacto que ha tenido no solamente en Oriente, sino también en Occidente. Lo siento, fanáticos de Estudio Ghibli, Adrián, la gran mayoría de los críticos considera que Akira es la película de animación japonesa más importante de todos los tiempos. No, incluso un gran dibujante de cómics francés como era Jean-Giraud Moebius era gran admirador de Otomo y dijo que esa película era la mejor que había visto en su vida. Pero hablando de la influencia oriental, Bosenov, ¿qué producto viene? Pearl City. Un peliculón, gorilas, tienen que encontrarlo y verlo. Es un film punk rock musical japonés dirigido por Sogo Ishii que describe una distopía totalitarista en el futuro.
Pensado en un principio para exponer varias bandas orientales de punk como The Roosters, The Rockers y The Stalin, que bueno, al final no se han vuelto muy famosos, terminó convirtiéndose en una pionera estilística del género cyberpunk. En esta película, varias tecnopandillas, Adrián, que están peleando entre ellas, tienen que unirse porque un conglomerado va a ser una planta masiva nuclear en medio de Tokio. Ahora, lo importante de esta película es que su estética hiperkinética y su estilo feral, reflejando a las bandas, se ha considerado como un punto crucial dentro del género que adoptó la idea contradictoria de un futuro salvaje, un futuro feral. Y estilísticamente, Adrián, ha tenido un papel fundamental en cómo los jóvenes nipones buscan ser extravagantes para sobresalir. No odien a las bandas coreanas, Adrián. Es esta película, es Burst City. Así es, Kike, pero como pasa con muchas películas de culto, ha sido considerada irrelevante y conflictiva durante su época, aunque fue adoptada valientemente por la legendaria Toei Studio, que la ha distribuido como mejor ha podido porque le han visto el valor estético al film. Seguimos en el año 1982 y llega un producto, Adrián, parteaguas. ¿Cuál es, voz en off? Estamos hablando de Blade Runner. ¡Qué peliculón! Claro, esta película de ciencia ficción que ha sido dirigida por Ridley Scott está basada parcialmente en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la revista Gorilla, en Cinema Trailer, en todas partes hemos hablado hasta el cansancio de la importancia de Philip K. Dick y realmente esta película lo demuestra. Transcurre, Adrián, en el verano distópico de Los Ángeles en el año 2019. ¡Ya no más! Así es, un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk en el cine. Por si acaso, transcurre una visión distópica de Los Ángeles en ese noviembre del 2019. Realmente estamos tan cerca de esas cosas y el mundo, hay algunas cuentas de Instagram que te muestran el mundo como si fuera ya el mundo de Blade Runner, Kike. En el planeta Marte hay un sangriento motín, Adrián, donde los replicantes, que son unos humanos artificiales creados por la compañía Tyrell, son baneados del planeta Tierra y los empiezan a cazar como perros. Y ahí seguimos a Rick Deckard, que es el mejor detector y cazador de replicantes, que es sacado de su retiro para cazar al líder de todos ellos, Roy Batty. En la película se expresa un claro dilema existencial, Adrián, entre los replicantes y los humanos que empiezan a dudar de su naturaleza porque el ambiente es muy paranoico, Adrián. Nadie sabe quién es quién. Ahora, todo esto ha sido matizado de una manera muy brillante con otros géneros de cine como el cine noir y el detectivesco, y pese a que ha sido un desastre de taquilla, se ha convertido en una de esas películas totalmente relevantes aún el día de hoy, que va a tener su secuela. Claro, ha estrenado solo con $6 millones, Adrián, que era un disparate, y los críticos de esa época la han llamado Blade Crawler, porque su trama se arrastraba, Adrián. Pero en años como estos, Ebert y Gene Siskel han tenido que tragarse sus palabras, discúlpenos, pero es cierto, Blade Runner se ha convertido en uno de esos films legendarios en la historia del cine. El mismo Ridley Scott está preparando ya Blade Runner 2049, que se va a estrenar este 6 de octubre. Dios mío, que no la frieguen, por favor. Ojalá, está ahí Ryan Gosling, puede que salga bien. ¿Cuál viene ahora, voz en off? Continúa Videodrome. Un año después, Adrián, el 83, Cronenberg. Claro, tenía que ser Cronenberg quien nos traiga esta película de ciencia ficción canadiense que él ha escrito y ha dirigido, por si acaso. Max Wren, el dueño de una pequeña estación de televisión por cable en Toronto, intercepta una señal, Adrián, de algo que parecía ser una película snuff. Muy revolucionaria, estamos hablando del 83. Así es, pero resulta que esta transmisión llamada Videodrome es en realidad un experimento que utiliza transmisiones de televisión para alterar la percepción, causando daño cerebral en quien sea que la vea. Es así que Max empieza a sufrir alucinaciones, Adrián, y transformaciones insólitas en su cuerpo y se enfrenta a los creadores de Videodrome utilizando su cuerpo, que es su única arma. Típico de Cronenberg, Adrián, súper orgánico, rayando en lo asqueroso. Pero ha sido bastante pionera en su momento, Quique, sobre todo de la escuela narrativa denominada tecno-realista, que buscaba la comunión entre lo biológico y lo tecnológico, y ustedes recordarán que esa es una característica muy importante del cyberpunk. Revolucionaria a tal grado, voz en off, que el tren Reznor ha dicho: yo he visto Videodrome y me he inspirado para hacer música industrial. Se renota. Bueno, y el año 2009 Universal Studios obtuvo los derechos para hacerle un remake que hasta ahora por suerte no ha visto la luz porque Cronenberg no está de acuerdo en que esto suceda, Kike. Amenazó de muerte, Adrián, a los que hagan esa película. Es Cronenberg, puede amenazar de muerte a quien quiera, viejo. Viene un producto fundamental, voz en off. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, Adrián, de 1989, manga creado por Masamune Shirow, que inspiró dos películas animadas dirigidas por Mamoru Oshii, Ghost in the Shell y Ghost in the Shell 2 Innocence.
Así es, se realizó un anime de 2 temporadas, estamos hablando de Standalone Complex y ¿cómo se llama el segundo? El Second Geek, ¿no? Sí, Standalone Complex Second Geek, además de 2 OVAs y una película derivada también, Standalone Complex Solid State Society. Además de un manga precuela de Junichi Fuyusaku, y además de 5 OVAs, otra serie de anime, todas de la serie Arise y otra película animada llamada Ghost in the Shell, The Rising. La gallina de los huevos de oro, Adrián, no va a parar de dar plata, y esto lo demostró también la película. Claro, Scarlett Johansson ahora se ha sumado a este tren del dinero. Estamos hablando de un thriller futurista de espionaje que narra las misiones de la mayor Motoko Kusanagi, líder de la sección 9, especializada en crímenes tecnológicos. La misma Motoko es una cyborg, Adrián, que puede hacer proezas sensacionales con su cuerpo, Adrián, lo han modificado para que se vuelva un cubo Rubik humano. Ghost in the Shell es muy importante porque ha definido mucho de la estética cyberpunk que vemos hoy en día, especialmente de películas como The Matrix. Justamente el productor Joe Silver y las hermanas Wachowski han admitido que una de sus más grandes inspiraciones ha sido Ghost in the Shell. Y mientras todos discuten, Adrián, a primera vista, quién le ha robado a quién, la verdad es que todos le han robado a Gibson, Adrián, con Neuromancer. Por eso es el papá de cyberpunk, pero en todo caso, el director Rupert Sanders ha adaptado esta nueva versión que se ha estrenado el 31 de marzo, protagonizada por Scarlett Johansson. Las reseñas son bastante malas, pero nosotros los invitamos a que ustedes mismos lo comprueben después de que saquen todo el conocimiento acá en la revista Gorila. Pero a finales de los 80s, Adrián, todo estaba a punto de irse al diablo. Voz en off, ¿con qué película? Tetsuo de Iron Man, el hombre de hierro. Ni siquiera se puede empezar a decir qué es esto, Adrián, es muy raro. Es una rarísima película japonesa que se ha escapado a la convención usual del cyberpunk, asociado más al sci-fi y ha decidido irse por algo que es totalmente espeluznante, el terror. Shinya Tsukamoto, Adrián, un año antes ya había presentado una película llamada Las Aventuras de El Electric Road Boy, un clásico que era, Adrián, ay Dios mío, es un despelote. Sí, van a escuchar muchos gritos, van a ver imágenes muy raras, es realmente algo que se te queda en la mirada y eso es muy importante dentro de lo que ustedes verían en Tetsuo de Iron Man, es algo que se te queda dentro de lo visual y eso es lo importante. En este caso, Adrián, la tecnología se une a lo orgánico para crear un híbrido aterrorizante que está tratando de vivir, pero no puede, Adrián. Claro, esto es como una forma de mostrar cómo la tecnología puede engullirse a la vida en un futuro distópico, pero también había mucha carga de sexualidad y paranoia dentro de lo que es esta película. Asuntos como lo decías tú, la sexualidad, que siempre es una luria en Oriente, Adrián, y el crimen y castigo, ¿no? Porque siempre los que en esta película la pasan mal están pagando porque han cometido un asesinato o alguna canallada. Lo más interesante de todo esto es que el director había escrito y dirigido una obra teatral en colegio que era justamente esto que luego ha adaptado al cine. Me pregunto cómo habrá sido ser uno de esos niños que estaba viendo esa obra y cómo habrá quedado hasta el día de hoy. Ser uno de esos profes, Adrián. También. El crítico Steven Schneider la incluyó en su famoso libro, Adrián, 1001 películas que tienes que ver antes de morirte, y concordamos. Y tiene 2 secuelas por si acaso, estamos hablando de Tetsuo 2 Body Hammer de 1989 también y Tetsuo The Bullet Man del 2009. El año 1990, pero viene una obra, Adrián, que ha cambiado la estética completamente en Estados Unidos, voz en off. ¿Cuál es? Hablamos de Hard Boiled. Frank Miller, Adrián, cuando todavía tenía la cabeza en su lugar. Así es, y porque tenía la cabeza en su lugar, solo ha necesitado de 3 números para poder cambiar todo lo que es la plantilla visual de lo que sería el género cyberpunk durante los 90s en Estados Unidos. Junto al dibujante Geoff Darrow ha creado la serie para el sello Dark Horse, la alternativa, Adrián, al en ese entonces comercialísimo DC o Marvel. Así es, y en la serie seguimos a Carl Setz, un empleado de una aseguradora que descubre que tiene otra personalidad como un cyber asesino cobrador de deudas muy propio de una aseguradora aquí. Y también es la última esperanza, Adrián, de una raza de robots que había sido esclavizada por los humanos desde tiempos inmemoriales. Nos hace recuerdo un poco a Yo Robot, ¿no? De Asimov. Sí, pero también a Repo Man. Repo Man. Repo Man, el musical o la nueva o la antigua voz en off. La antigua. Ah, bueno, esa está buena. En todo caso, este cómic ha añadido muchas convenciones a lo que es el género de cyberpunk, como lo que es el final amargo y anticlimático, regresando al protagonista a cero después de toda la aventura que ha tenido, tras muchas muertes y penurias. Sí, mucho se ha hablado de adaptarla, Adrián, con Warner, negociando en el pasado con Miller, con Darrow. David Fincher, Adrián, tenía que dirigir esto, Nicolas Cage quería actuar en esto, Ben Wheatley quería dirigir esto, junto a Tom Hiddleston, con quien ya ha hecho High Rise, una gran adaptación de una película también distópica. Así es, pero ahora vamos a hablar acerca de una adaptación, bueno, una que se viene como adaptación en el futuro. ¿Cuál es, voz en off? Battle Angel Alita. Comenzando los 90s, Adrián, pedazo de manga, Adrián, Gunm, así se escribe, G-U-N-N-M,
también conocido como Hyper Future Vision, Battle Angel Alita o Alita, Ángel de Combate, es un manga creado por Yukito Kishiro, Adrián, en 1991. Fue publicado por la revista Business Jump. En 1993 se realizó la adaptación al anime y a pesar de haberse planteado adaptar toda la serie, solo se han producido 2 ovas, Kike. Gali, Adrián, que en Occidente era conocida como Alita, es un cyborg amnésico encontrado en la basura por el doctor Daisuke Ido, arrojada desde Salem, Adrián, una ciudad flotante donde viven los privilegiados. En la Tierra viven la plebe, Adrián, los cochinos. Se me hace conocida esa trama. Ido reconstruye a Gali y la adopta, pero ella oculta ciertas habilidades de combates muy misteriosas y se pone a prueba frente a situaciones que hacen estallar justamente todas estas habilidades. No es raro que te parezca conocida, Adrián, la trama, porque se alega que Neil Blomkamp se ha prestado mucho de esto para hacer Elysium. Claro, él lo ha negado, pero sí, hemos visto el parecido ese ratito. Bueno, nuestro director lo ha visto y nos ha dicho. Así, totalmente. Busquen el video de películas que le robaron al anime de la revista Gorilla, Adrián. Y ahora vamos a ver cómo va a ser la visión del director James Cameron, que ha adaptado ahora tiene los derechos y quiere adaptar el material, y ha indicado que él ha estado esperando a tener la tecnología adecuada para representar bien toda esta historia dentro de lo visual. Eso es lo que hace James Cameron, le encanta trabajar con buena tecnología para mostrar las cosas de manera adecuada. La vamos a ver en julio de 2008, a la cabeza de Robert Rodríguez en la dirección, con Rosa Salazar interpretando a Alita. ¡Casting! 2018, Kike. Ah, cierto. Si no estaríamos volviendo en el tiempo, pero creo que tenemos que cortar un cacho el tiempo, ¿no, Bosenov? Así es, señores, vamos a un breve corte, pero ya volvemos con más Cyberpunk. Señores, ya casi nos despedimos de la revista de los Champions y de este mega especial de Cyberpunk. Vamos a continuar recorriendo, Adrián, los años. Comenzamos la década de los 90 con un peliculón, Bosenov. ¿Cuál es? Uno de mis favoritos, señores, con el genial Dan O'Bannon, Total Recall. El Vengador del Futuro, Adrián. Película sci-fi dirigida por Paul Verhoeven en 1990 y protagonizada por el buen Arnie Schwarzenegger. Lo decía la voz en off, Dan O'Bannon, Adrián, que es prácticamente el ariete del cine basura. Sin embargo, ha traído grandes productos como Alien, Adrián. Se ha inspirado en otra historia de Philip K. Dick llamada Podemos recordarlo por usted al por mayor, del año 1966. Ahora, en su tiempo esta película ha sido la más cara de la historia de Hollywood, con un presupuesto de $65 millones. Y bueno, le ha pagado muy bien porque han recaudado $262 millones. Contiene varias constantes, Adrián, del cyberpunk, como una sociedad opresora y un grupo de marginados, en este caso mutantes, Adrián, que tienen 3 chichis y están organizando una revuelta, Bosenov. Así, mutantes de los buenos. También ha puesto en realce todo esto de la trama situada en los recuerdos insertados dentro de una cabeza, que luego sería revisitada en producciones como Trans de Danny Boyle y Dark City de Alex Proyas, ese director que hace poco ha enterrado su carrera. Obvio. La película ha sido calificada X en inicio, por lo que se han cortado varias escenas violentas, Adrián, y medio eroticonas de Sharon Stone que estaban por ahí para volverse R, apta para mayores de 14 años. Sí, es cierto. Y por otro lado también tenemos que esta es una película que ha ganado el Oscar a Mejores Efectos Especiales al maestro Rob Bottin, del cual hemos hablado en nuestro especial de maquillaje y efectos especiales de la revista Gorilla. Así es, creo que es de 18 años la clasificación L. 18 años, ¿cierto? Me estoy adelantando en el tiempo, Adrián. Estoy medio perdido en la línea del tiempo. ¿Cómo criarás a tus hijos? Me pregunto. El 2000 se van a divertir, Adrián. El 2012 se estrenó una nueva película basada en el relato de Philip K. Dick, Adrián. Se hizo hincapié en que era una nueva versión del cuento, no de la película. Y se nota, Adrián, porque apesta. Así es, no ha tenido ningún éxito ni siquiera en la crítica ni en la taquilla, y Len Wiseman ha tenido que tragarse todo ese fracaso enterito. Pero viene un producto muy peculiar, Adrián, y de nuestras tierras, Bosenov. ¿Cuál es? Cyber Six. Historieta argentina creada por Carlos Trillo, maestro, Carlos Neglia, otro maestro, los Carlitos, Adrián, para la revista italiana Scorpio de Euroeditorial. Así es, este cómic creado en 1991 giró los convencionalismos de la serie, planteando su origen a finales de la Segunda Guerra Mundial, en vez de mostrarnos un futuro distópico, como si nuestro presente ya fuera la distopía. Claro, Adrián, y eso se ha vuelto una constante a partir de entonces. En esta historia, el científico nazi von Richter realiza experimentos genéticos con genes de jóvenes del año 1968, pero los productos son desobedientes que esperaban, Adrián, eran del 68. Claro. Por lo cual tienen que destruirlos a todos. Ahora, de 4.999 sobrevive el número 6, por eso es Cyber Six,
pero para vivir tiene que beber una sustancia que solo emanan las creaciones del Dr. von Richter, su enemigo mortal. El cómic fue originalmente publicado en Italia, aunque tuvo ediciones en Argentina, Francia y España, con diferentes niveles de éxito y respuesta. Y ahora aquí viene el facepalm, es decir, que todo el éxito que ha tenido en diferentes países ha sido grande, pero irónicamente no en el plagio en 1998 en la serie Dark Angel, esa serie con Jessica Alba, pero no contaban con los recursos necesarios para que prospere el litigio y se quedó en nada, Kike. Cochino Hollywood, Adrián, maldito sea. Viene un producto brutal de 1995, ¿cuál es voz en off? Strange Days. Una subestimada película dirigida por Catherine Bigelow, Adrián, que luego ha ganado el Oscar por Hurt Locker, protagonizada por Ralph Fiennes y producida por James Cameron. El 31 de diciembre de 1999, en medio de festejos y altercados civiles, el repentino asesinato de un rapero que predicaba la rebelión civil amenaza con llevar las calles al colapso. Esa es la trama que sigue de inicio esta película. Esta película, Adrián, ha generado el pánico por el Y2K, el virus del año nuevo. Claro, había mucho miedo a lo que iba a ser la tecnología y su repercusión dentro de la sociedad, y justamente en esta película se habla de la tecnología ilegal llamada Squid, que permite experimentar a su usuario como propios los recuerdos y sensaciones grabadas por otros. Lenny Nero, un fracasado policía traficante de discos justamente de estas experiencias, Adrián, sale de su retiro cuando un maldito loco le empieza a mandar grabaciones en vivo acechando a sus seres amados, Adrián. Es mucha paranoia. Es mucha paranoia, y esta película ha sido estrenada y promocionada en el Festival de Venecia en septiembre de 1995, pero justamente por toda esta paranoia y todo el ambiente que creaba, no ha sido bien acogida por la crítica, ni tampoco ha tenido un gran éxito de taquilla, lo cual es raro porque cuando una película te logra convencer hasta esos puntos, debería recibir un aplauso por lo menos. Lo que pasa, Adrián, es que la trama se ha adelantado muchos años a su tiempo en todo este asunto de la seguridad de la data, la intimidad, digamos, Adrián, el fappening. No solo en eso, Kike también ha criticado una sociedad de finales del siglo XX, que las relaciones ya empezaban a ser frías, interesadas, caóticas, con placebos culturales y tecnológicos que sirven para sustituir otras cosas, que hoy en día llamamos las redes sociales como Facebook, Instagram, y no se olviden de seguirnos en Facebook, Revista Grid. Y la necesidad estúpida del ser humano, Adrián, de publicitar todo lo que hace, porque no obstante que ya les ha ocurrido una vez, it happen again, Adrián. Otra vez. Muy cierto, y por eso ha sido premiada con el premio Saturn de 1996 a la mejor directora Catherine Bigelow, y a la mejor actriz estamos hablando de Angela Bassett. Así es, ¿quién diría que Catherine Bigelow tenía su lado cyberpunk? Adrián tiene películas de vampiros, tiene películas geniales, ha hecho Punto de Quiebre también. Claro, cómo James Cameron la ha dejado ir está más allá de nuestra imaginación, Kike. Bueno, del divorcio ha salido un Oscar, Adrián, así que podemos estar en ese punto de acuerdo en que le ha ido muy bien. El año 1995 viene otra película muy subestimada, favorita de la voz en off. Así es, Johnny Mnemonic. Terrible. ¿Por qué tratan mal a Keanu Reeves? Tenía que actuar de un androide aquí, no podía estar. Ken, hay una versión que se ha estrenado en Japón más de acorde a la visión del director, sin cortes de los productores. Ahora viene el 96, voz en off, ¿con qué? Robert Slover. Ay, Adrián, Japón otra vez. Otra película terrible. Y otra película de culto de Shosin Fukui, que le continúa su genial 964 Pinocho, que es otro film pionero dentro del subgénero, cyberpunk. Lo que tienen que entender de los japoneses, Adrián, es que han convertido al cyberpunk en un género underground de atmósfera tensa y alarmante y gráfica violencia visual explícita, Adrián, es increíble. Hace rato les hemos hablado de Tetsuo, de Iron Man, y como otras obras similares dentro de lo que es los países de Oriente, buscaba una conciliación con el noir, haciendo del blanco y negro su medio de expresión. Como decías tú, Adrián, cuando hablábamos de los fundamentos de este género cyberpunk, trata acerca de la explotación del hombre por el hombre, pero en esta ocasión con fines depravados, Adrián, sexuales. Así es, y ha sido una pionera en exponer temáticas que serían explotadas en el sci-fi, como lo que son las drogas, la alteración del cerebro, la depravación sensorial y el interface virtual con la mente humana. A diferencia de sus símiles intelectuales de Occidente, Adrián, por lo general cualquier cosa que presentes en Oriente va a estar cargado de sexualidad detrás de todas las motivaciones de los manipuladores. Tienen una luria, Adrián, con andar calientes, no te imaginas. Es que el tabú sexual allá es un poco más fuerte que acá en Occidente. Sexuaru. En Occidente hemos cosificado más las cosas. En todo caso, esta película tiene un estilo cinético acompañado de un soundtrack metálico furioso que ha influenciado a la cultura
pop en cuanto al nacimiento de la música industrial, que luego Trent Reznor se apropiaría con Nine Inch Nails. Innegable, Adrián, la influencia de Tetsuo cuando ves cualquier video de Nine Inch Nails. Vamos a 1997, hablando de glamour voz en off, ¿qué viene? Una joyita, señores. Transmetropolitan. ¡Qué cómica, Adrián! ¡Qué pedazo de cómic! Que se ha convertido en la insignia del género cyberpunk, ha sido creado por Warren Ellis con ilustraciones de Darick Robertson y publicada por DC Comics. ¿Qué es lo que ha pasado, Adrián? DC Comics ha creado este sello llamado Helix, donde publicaban historias distópicas, pero cuando ha pasado el primer año, todas sus publicaciones desaparecieron, excepto Transmetropolitan, que la han mudado a Vértigo para no matarla. Claro, porque era un muy genial cómic que seguía a un genial personaje que es uno de los mejores homenajes que he visto a Hunter S. Thompson. Estamos hablando de Spider Jerusalem, un conocido periodista gonzo que vive en un futuro distópico. Se analiza la visión del mundo de su protagonista, que refleja opiniones sarcásticas del mismo autor Ellis sobre religión, política, discriminación, intolerancia y la deshumanización. Con esto, Ellis estaba tratando de diseccionar todo lo que eran las épocas de los 90 y hablar de cómo se estaba enfilando el futuro a partir de cómo se manejaban los medios y el mercantilismo que estaba tan en boga en esos tiempos y bueno, que sigue en boga hoy en día. En el pasado se hablaba de Patrick Stewart, Adrián, para que sea Spider Jerusalem antes de que mate a todos los X-Men. Y Tim Roth, Adrián, también está sonando para una versión en film, pero Warren Ellis es otro que ha dicho, me la adaptan, se mueren todos ustedes. Claro, él y Cronenberg deberían hacer unas charlas, unos tecitos y decir cómo no hacer los remakes. Claro que sí. Viene un producto, Adrián, que no ha sido reconocido en su tiempo, hablamos del 98, pero que luego se ha vuelto de culto voz en off. Así es, un anime que de verdad vale la pena. Serial Experiments Line. Conocido también simplemente como Line. Así es, anime de 13 episodios creado por Ryutaro Nakamura, Yoshitoshi Abe, Chikikaki Kognaka y Yasuyuki Ueda para el estudio Triangle Staff, transmitido desde julio a septiembre de 98. Brutal, Adrián. Eso es lo que se puede. Line Iwakura es un adolescente viviendo con su familia. Su familia es, Adrián, una inexpresiva hermana mayor, una madre fría y un padre obsesionado con las computadoras. En la serie se han tratado en el anime se han tratado muchos temas como Dios, la comunicación, el inconsciente colectivo, el internet, las teorías conspirativas y muchos otros temas muy comunes al género cyberpunk. Y ya estamos hablando de un momento en el que cyberpunk ya estaba bien establecido, ya sea dentro de lo visual y la literatura, entonces ya estaba empezando a diversificarse a otros temas. Momento de alimentar nuestro ego, Adrián, Sudaka. A ver. ¿Sabes cuándo ha vuelto esta serie con fuerza? ¿Cuándo? Cuando ha sido transmitida en Latinoamérica en 2004 por Locomotion y retransmitida por Animax en 2005, donde todo nuestro público ha dicho, esto es sensacional, Adrián, y nuestros puntos de vista se han mudado hasta Oriente. Claro, lo malo es que esta era una serie que era multiplataforma, por lo tanto se han lanzado también 4 libros de arte y un juego de PlayStation que no han llegado con tanta fuerza a lo que era Latinoamérica, que se ha quedado solo con el anime que podían ver en Locomotion o en Animax. Lo que es muy peculiar es que el creador de Line quería crear puntos de discusión entre la visión oriental y occidental acerca de su producto, pero se ha desencantado porque resulta que todo el mundo opina lo mismo. Hay que llamarlo para que sea guionista de la revista Gorila. Globalización. En todo caso, este estreno ha sido tachado de demasiado raro y existencialista y no ha podido competir con otros elementos que estaban saliendo en esos tiempos como Ghost in the Shell o Cowboy Bebop. Que también son multiplataforma. Había un juego también de Ghost in the Shell. Cierto, Para es cierto. PlayStation. Buen Era juego. muy malo. No, a mí no. ¿Era malo o era bueno al final? Para mí no, tal vez les guste. Debe haber otro que... Voy a probar y vamos a ver si soy Gil o no soy Gil. Adrián, ¿para qué? Sin embargo, en los 2000 Line fue objeto de muchos comentarios en el ámbito literario y académico y ha sido elevado, por supuesto, a objeto de culto, Adrián. Todo el mundo se cosplaya del osito. Claro, como le ha pasado al Quijote, pero ahora viene una de esas obras que ha terminado en 1999 con mucho estilo. ¿Cuál es, voz en off? No podía estar ausente. The Matrix. Sácate, Adrián, una gabardina de cuero, trilogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski y protagonizadas por Keanu Reeves. Keanu Reeves es uno de esos ídolos, pero bueno, esta película es un referente de la ciencia ficción para esta generación. Sus escenas de acción han sido copiadas y reflejadas en cientos de películas a lo largo de todos los años 2000 y han pasado a ser un elemento de la cultura pop, es decir, han popularizado todos los conceptos del cyberpunk. Así es, pero aquí nuestro interés, Adrián, va más en la temática que ha cambiado a la clase opresora que oprime al hombre, el hombre por el hombre,
por las máquinas, Adrián, que nos tienen viviendo una maldita irrealidad. Claro, la película ha explorado más este lado filosófico del asunto, pero si ustedes quieren fijarse en la parte visual, tienen que fijarse en la serie de cortometrajes, la Animatrix, que se adentra más dentro de lo que es la estética y la temática cyberpunk, explicando el origen y el desarrollo de la guerra de la humanidad contra sus propias creaciones. Ustedes que creían que era una película simple, Adrián, y dicen, yo he entendido lo que ha dicho el arquitecto, tiene que ver, Adrián, que hay evidente influencia del trabajo de William Gibson en su trama, así como el relato Memorias de Ijon Tichy del escritor polaco Stanislaw Lem. De nuevo William Gibson, pero en este relato del escritor polaco se cuenta la historia del profesor Corcoran, que crea universos mecánicos con seres virtuales con plena conciencia de su existencia. Además, ahí se crean elementos como el que vemos en la primera película del Déjà Vu cuando aparece el gatito. Claro, además hay preceptos sobre el simulacro y la simulación del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard. La sospecha de que la conciencia colectiva puede ser falsa es una idea que cultivaron Marx, Nietzsche y Freud, que eran los maestros de la sospecha de alguna manera, y eso ha sido muy bien reflejado dentro de todos los conceptos de esta película. Gran nombre para un grupo de supervillanos, vocero. O para una peli, los sospechosos de siempre. Sí, señor. Grant Morrison, autor del cómic Los Invisibles, cree que las Wachowskis le han plagiado directamente su trabajo, Adrián. ¿Qué han dicho las directoras? Han dicho, sí, hemos visto, pero no, solo es una inspiración, no hemos plagiado nada. Desde los principios del 2000 hasta nuestros días, Adrián, hay pocos productos que hayan innovado dentro del cyberpunk, pero hay un anime que es bastante relevante, voz en off. Infaltable, Ergo Proxy. 2006, Adrián, un producto brutal. Un anime producido por el desaparecido estudio Manga Globe, creado por Shuko Murase y Dai Sato, que consta de solo 23 episodios. Romdo es una ciudad construida para proteger a los humanos de un ambiente tóxico, otra constante del cyberpunk, y en ella los humanos y los auto-rapes, que son inteligencias artificiales, como los replicantes más o menos, viven juntos y en armonía. Sí, justamente esto es como Blade Runner actualizado. Una serie de asesinatos son cometidos por auto-rapes infectados por un virus, mientras el gobierno dirige experimentos en una nueva forma humanoide llamada Proxy. Reel Meyer será asignada para investigar los asesinatos, pero ella tiene su propio auto-rip llamado Iggy, Adrián. Para esto tiene que visitar todos los domos que están alrededor del mundo, temiendo que su auto-rev la mate, Adrián, para descubrir cuál es la verdad detrás de los proxies. Algo muy importante dentro de este anime es que este concepto de los humanos criados en domos, en capullos artificiales, pero que son compatibles biológicamente con los ancestros que han tenido. Claro, esto es una constante también cyberpunk, Adrián, nos van a cultivar como patatas. Sí, o como pilas, como te muestran en la Matrix. En todo caso, la serie es de los productos más modernos y muy celebrados por su animación en 3D y su inteligente premisa thriller, que al mismo tiempo exploraba el subgénero cyberpunk, voz en off. Pero voz en off vamos a terminar haciendo algunas menciones que no han entrado por cuestiones de tiempo y relevancia, para que no digan si han olvidado. Así es, pero vale la pena mencionarlas, como Robocop de Paul Verhoeven también. 1987, peliculón, Adrián. También tenemos The Lone Overman y Virtuosity del 92 y el 95, ambas de Brett Leonard. Ahí hay una escena, Adrián, de realidad virtual bastante peculiar y muy adelantada a su tiempo, voz en off. ¿Cuál viene a continuación? También está La ciudad de los niños perdidos del 95 de Jean-Pierre Jeunet. Adrián, faltan tornillos en esa película, es increíble, está cargada visualmente de una manera que te aturde. Y mucho antes de Amélie, luego llegaría el 2013 de la mano de Terry Gilliam, una película que ha sido muy comparada con su otra película Brasil, pero vamos a hablar ahora de El Teorema Cero. Bueno, la vamos a mencionar cuando menos, vos, ¿no? Así es, peliculón del 2013. También valdría la pena hablar un cacho de Brasil, porque Terry Gilliam sí que tiene ese aire cyberpunk. Claro que sí, Brasil habla mucho de burocracia, habla de prácticamente la muerte del libre albedrío, Adrián. No, además de cómo se ve la película en sí, no necesitas estar analizando mucho de la trama para ya asociarlo justamente a esta estética. Y Elysium también, del año 2013 de Noel Blomkamp, voz en off, ¿por qué no? Es importante. Así es, por la temática más que nada, y claro, por haberse choreado todo de Battle Angel ahorita. Claro, ahí también vemos la diferencia en la sociedad, cómo la tecnología solo ayuda a los más ricos, lo cual ha sido una cosa que se analiza, como hemos visto, mucho en el cyberpunk. Y aunque no lo crean, Adrián, y aunque esta es una tesis de cómo no juntar cosas que no están dentro de un producto, Mario Bros. De 1993 tiene mucho de cyberpunk, vos en off. Así es, una película que es una completa basura, pero la verdad es que la estética recontra cyberpunk. Claro, véanla en mute y van a poder entender acerca de todo este asunto que le estamos hablando del cyberpunk dentro de Mario Bros. O cómanse un honguito, Adrián, ¿por qué no? Así es, un cyberhonguito. ¿También? Pero también existen muchas otras pelis que no pueden entrar ni en las menciones, como The Machine Gun Girl.
Sí, eso ya es un poco más gore, Adrián y voz en off. Así es, un poquito. Quizás no es tan cyberpunk, más metralleta en el potopunk. O Splatterpunk, que también ha sido una de las visiones que ha influenciado en Gibson, así que es relevante. Sí, suena mejor. Pero ha habido también, tendríamos que hacer algunas menciones a cómics, voz en off. Por favor. A ver, vamos a empezar con Singularity 7 del 2005, creada por Ben Templesmith. Una obra, Adrián, que está siendo emulada ahora por Jeff Lemire cuando hablamos de inteligencia artificial. Lo hemos dicho cuando hemos hablado de los cómics del 2015. Está volviendo visualmente muy fuerte, así como Biomega del año 2007 de Tsutomu Nihei. Así es, Tsutomu Nihei ha podido desarrollar esta visión del cyberpunk que es bastante relevante, pero no hemos podido alcanzar a poder ponerla entre las obras que hemos desarrollado. Tenemos una favorita de la voz en off que también es de Masamune Shirow, Appleseed. Así es, del 85, papá. El 85, que era justamente cuando el cyberpunk ya se estaba desarrollando propiamente dicho en la literatura y ya tenía muchos precursores dentro de lo visual en lo que era el cine y la televisión. Y no ha entrado en la lista principal porque obviamente Adrián el fantasma en la concha es bastante excluyente. Así es. Y vamos a hacer algunas menciones dentro de lo que es el anime Boku no Hikike. Uno que a mí me gusta mucho, que te muestra una sociedad donde realmente todo se ha vuelto loco. Estamos hablando de Psycho Pass del 2012. Una realidad, Adrián, que nos hace recuerdo mucho a películas como Gattaca, ¿no? Donde ya saben lo que vas a hacer desde que te han concebido, Adrián. No hay espacio para que hagas absolutamente nada fuera de eso. Claro, justamente Minority Report se ha basado en un concepto de Philip K. Dick que exploraba estas mismas temáticas, y ustedes ya se habrán dado cuenta que Philip K. Dick influencia en todo lo que es ciencia ficción. ¿Qué otro anime brutal hay, voz en off? No, tenemos muchos más, señores, como Cyborg 009. 1964, Adrián, muy temprano, Cyborg 009. Creo que alguien aquí es un cyborg que va. Sí, el replicante está fallando. Nos contaba las aventuras justamente, Adrián, de 9 robots que querían escapar a la corporación que los ha creado. Una tragedia griega, Adrián, como todo anime del 60 que se respete. Claro, si ustedes lo ven, no van a encontrar mucho de la estética cyberpunk que se maneja hoy en día, pero la temática es muy importante y ha influenciado mucho en lo que iban a ser productos posteriores. Así es, también un nombrecito para Most Dangerous Geist y BioCyber. Claro que sí. Todas obras, Adrián, hacia el final del 2000 vemos que, como ya no hay mucho para analizar en la trama, se recarga todo visualmente. Pero, queridos gorilas, ¿quieren ver series cyberpunk de televisión? Escríbanos, voz en off, le vamos a cascar. Así es, suscríbanse y síganos por la página de Facebook, señores. Nosotros ya nos despedimos y les mandamos también un saludo y un beso a todo nuestro público en Camboya, en Vietnam, en Trinidad y Tobago, en Antigua y Barbuda, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, etc. Nos vemos la siguiente, señores.